Hola, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios, adorando y glorificando el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la participación del Ministerio de Adoración, por dejarse usar como se dejaron usar. Y en verdad me hubiese quedado sentado allí escuchando estos coritos que nos ayudan a adorar y a glorificar a nuestro Dios. Hoy me toca participar con ustedes de la palabra del Señor. Y hemos orado. Pedimos al Señor pues que Él ministra nuestra vida en una forma especial. Qué bueno por todos los hermanos y aquellas visitas que están con nosotros aquí hoy. Luego se les va a dar la bienvenida, pero qué grato es tenerles aquí con nosotros en esta mañana hermosa que el Señor nos ha dado. Hay un pasaje de la Biblia que yo quiero repetir de nuevo. Durante estas próximas semanas van a seguir hablando acerca de este tema que son las bienaventuranzas. Y nos movemos nuevamente al libro de Mateo, el capítulo 5. La semana pasada el pastor lo leyó en su versión favorita. Yo hoy lo voy a leer en mi versión favorita, pero es lo mismo. Pero quiero compartirlo en esta versión para que entonces podamos identificar los cambios pequeños que puedan haber entre una versión y otra con relación a aclarar cada una de esas partes. Del verso 1 al verso 12 lo repetimos de nuevo, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre una vez más. Te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, Señor, de poder hablar un poco de tu palabra, Señor. Bendice el mensaje, Señor. Bendice a cada hermano aquí, abre sus oídos y su corazón para entender tu palabra, Señor. Y que hoy sea un día de salvación y de restauración en nuestra vida, Señor. Mira a aquellos que están en la casa, que posiblemente más tarde van a estar escuchando. De igual forma, ministra sus vidas, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos bajo el tema una vida bendecida. Y ya hemos leído los versos de la palabra y en esta mañana, aunque se ve oscuro, no está de noche, en esta mañana nos tocan los versos del 4 al 6. Y yo quería hacer una pequeña introducción antes de entrar en la parte del mensaje, y es que las bienaventuranzas son enseñanzas centradas en Jesús en el Sermón del Monte, definiendo la verdadera felicidad y los valores del reino de Dios, donde Jesús invierte en los valores del mundo, llamando dichosos a quienes, a los humildes, los que sufren, los justos y los pacificadores, prometiendo el reino de los cielos. Es un llamado a la santidad, a vivir en forma contraria a la lógica del poder del mundo, confiando en el consuelo y la recompensa divina ante la persecución. Podemos reflexionar con relación a las bienaventuranzas, donde yo creo que cada uno de nosotros, muchos se la saben de memoria y han podido estudiarla en otras ocasiones.
Lo primero es que son una resolución de valores. Jesús no busca el poder, sino servir y amar. Las bienaventuranzas son un llamado a un estilo de vida basado en la humildad, la misericordia, la paz, que es contrapuesto a lo que es la altivez y a lo que es el egoísmo. Número 2, cuando hablamos de la felicidad verdadera, la felicidad que da Jesús, ser bienaventurado significa tener alegría profunda, un favor especial de Dios que no depende de las circunstancias externas, incluso en medio del dolor y las carencias. Número 3, la esperanza en el consuelo. ¿Quiénes lloran? Los pobres de espíritu, quienes reconocen su necesidad de Dios, y los que sufren persecución por la justicia tienen la promesa de que recibirán la bendición del Señor del reino de los cielos. La número 4, hay una oración presente. Las bienaventuranzas son promesas de que recibirás consuelo, justicia y el reino de los cielos. En cuanto a la oración, a la acción presente, las bienaventuranzas no son para el futuro, son un llamado a vivir la justicia y la paz en el presente donde estamos. Fueron recibidas por nuestros discípulos allí en aquel lugar donde estaban, pero son visibles y son necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Seguir el camino de la santidad implica fortaleza en medio de la crisis, confiando en que el Señor premia la fidelidad, incluso cuando seguirlo parece locura para el mundo. Para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. En resumen de esta introducción, en Mateo capítulo 5, del 1 al 10, invita a ver a los marginados y afligidos con los ojos de Dios. Reconocer que la verdadera riqueza está en la dependencia de Dios y en actuar con integridad y con amor. Nos hace una invitación a cada uno de nosotros de que nosotros podamos ver a los marginados, aquellos que posiblemente vemos en la calle, aquellos que tienen necesidad, aquellos que no tienen lo que tú y yo no tenemos, aquellos que posiblemente pasan por un momento difícil. Podemos nosotros, la verdadera riqueza está en la dependencia de que nosotros dependemos de Dios y que nuestro mensaje hacia ellos por medio de las bienaventuranzas es que esa persona también pueda venir al conocimiento de la palabra del Señor y pueda tener un encuentro verdadero con el Señor. Les quiero contar una historia. Hace unos días tuve la oportunidad de visitar un lugar junto a mi hija Marielis y a mi nieta Yadielis. Allí aprendimos de la historia del señor Iván Clemente, un hombre de mucha bendición con su comedor en la avenida de Kennedy. Muchos de ustedes conocen su historia, pero yo quiero compartir esta parte para aquellos que no la conocen. Su historia es una de mucho dolor, de sufrimiento, pero hoy día es la persona que más sirve ayudando a niños, jóvenes universitarios y personas de edad que no tienen mucho ni para una sola comida en el día. Por muchos años estuvo visitando muchos países con tribus donde no era de fácil llegar hasta allí. Allí pudo ayudar en las cosas básicas de alimentación, enseñarles a cocinar, enseñarles que la comida se va a compartir, enseñándoles del amor de Jesucristo. Por muchos años esta persona estuvo realizando esta labor, hasta que un día, estando en Puerto Rico, se dio cuenta por estadísticas cuánta pobreza había en nuestra isla con nuestros niños en nuestras ciudades de Puerto Rico. Comenzó diciendo: yo no voy a viajar más. Desistió de seguir visitando otros países y decidió ayudar a tantos niños en nuestra isla. Según las estadísticas, el 65% de nuestros niños no estaban recibiendo la comida necesaria para su crecimiento y su mejor aprovechamiento en su vida diaria. Comenzó con 200 niños de las comunidades de San Juan, Río Piedras, Santurce. Los reunía todas las tardes al lado
de un edificio que se estaba construyendo, que para aquel entonces albergaría lo que fue el Museo de Vida Silvestre allí en la avenida Kennedy. Actualmente las facilidades del comedor de la Kennedy están ahí. Por lo tanto, Iván está ahí en ese lugar donde él está llevando a cabo esta labor social que lleva a todo el mundo. Allí por mucho tiempo estuvo en esa escalera dándole comida caliente a los niños pobres. Hoy día alimenta mensualmente a más de 2,000 niños de esas comunidades. Los miércoles y los viernes se preparan unas meriendas que se les da luego de salir de la escuela los viernes para que tengan por lo menos una merienda viernes, sábado y domingo, en lo que entonces el lunes ellos siguen alimentándolo. Nosotros estuvimos allí ayudando a preparar esas meriendas, más de 2,000 meriendas para entregar a esta niñez. Es una labor espectacular. Mire, luego dijo en su corazón, también nuestros ancianos necesitan nuestra ayuda. Y comenzó a brindarle una comida caliente a este sector del país, que muchas veces se acostaban sin comer o con una sola comida al día. Ahora dan comida caliente a 60 ejidas en San Juan y Santurce y otros lugares fuera de San Juan, en residenciales públicos, en barrios con ancianos de mayor edad que en su mayoría no tienen, viven solos o no tienen para poder mantenerse. En estos últimos 2 años vio la necesidad de nuestros jóvenes universitarios, que más del 60% de ellos no le daba el dinero para cubrir y mucho menos, muchos de ellos se prostituían, otros vendían drogas para poder tener sustento de cada día y poder comer. El dinero no les daba y muchos de ellos hacían esto. Hoy día alimenta mensualmente sobre 2,000 estudiantes universitarios. Mensualmente cocinan más de 70,000 libras de comida para llevarla a los niños, ancianos y jóvenes universitarios aquí en nuestro país. Todo eso es donado por grandes corporaciones. Una de esas metas de él es no depender del gobierno. Él no quiere nada del gobierno. Él ora y llama. Y el Señor abre puertas y recibe la comida. Usted se pregunta por qué hoy yo hablo de esta persona llamado el Chef Clemente. Podemos hablar de su historia. Nos cuentan que había una mujer en la cárcel presa pagando por un delito. Era una adicta, pero ella estaba embarazada. No sabía ni quién era su papá, quién iba a ser el papá de ese niño. Un día se encontraba sola en su celda y decidió terminar su embarazo y lo quería hacer metiéndose en su parte un gancho de ropa y así terminar con la carga que tenía de traer a este niño al mundo que no merecía vivir como vivía ella. Dentro de ese proceso llega entonces su compañera de celda y se da cuenta de lo que ella estaba haciendo y entonces ella comienza a gritarle, mira, no lo hagas. Comenzó a hablarle y le decía, no lo mates, espera que nazca y se lo entregas al capellán de la cárcel. Todos nosotros sabemos lo que es un capellán. Es alguien que te va a escuchar, te aconseja y te va a ayudar a estar contigo y estará contigo en esos momentos más difíciles. Esa mujer accedió, esa madre accedió entonces a no perder el niño. En su desesperación accedió a lo que esta otra presa le estaba diciendo. Pero ella tenía un vicio grande de drogas. Se inyectaba heroína. Esa droga llegaba hasta el feto que tenía en su vientre. Sus brazos y sus piernas ya no podían inyectarse porque los callos que tenía en ellos no le permitía inyectarse en ellos y comenzó entonces a inyectarse la droga en su vientre, afectando que el niño naciera bajo peso y no podía
alimentarlo. Ese niño nació con muchas condiciones graves en su vida. Sus pulmones estaban perforados por inyecciones que ella se ponía en su vientre. Su corazón fue perforado con una de esas inyecciones. Solo tenía varios días de esperanza de vida. Ella tomó la decisión de hacer lo que su compañera le había dicho que hiciera. Y al tener el momento, pidió hablar con el capellán. Y ella le explicó la situación por la cual ella estaba viviendo y qué era lo que ella quería hacer. Y ella quería entregar el niño a ese capellán. El capellán se sorprende de la decisión o de la situación que está pasando ella, pero también de la actitud que ella está pasando. Lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Lo tiene aquí, me lo quiere dar a mí. El capellán era un padre de familia de 6 hijos. No era fácil adquirir otro niño más para poder alimentarlo y cuidarlo en la forma en que este niño necesitaba ser cuidado. Pero él le dijo a ella, mira, yo no lo puedo tener en este momento, pero yo voy a hacer algo. Yo voy a hablar con mi esposa. Él le pidió unos días y le dijo, yo voy a hablar con mi esposa. Mientras tanto, mi familia y yo vamos a estar orando por ti y por tu niño. Al hablar con su esposa y con sus niños, tomaron el niño, lo llevaron al médico. El médico lo envió a hacerse laboratorio, lo enviaron a hacerse laboratorio, a hacerle estudios y todas esas cosas. Lo primero que el médico le dijo fue, no te acostumbres a este niño, no hay cura para él. Luego llamó a varios capellanes de las distintas cárceles para ver lo que ellos pensaban o ver si ellos habían pasado por la misma situación de él. Y entonces él se reúne con todos ellos y le explica la situación. La respuesta de sus compañeros capellanes fue, ¿estás loco? Tú tienes otros niños y todos dependen de ti. Otro le dijo, no te atrevas, ese niño no tiene ninguna probabilidad de vida. Este capellán escuchó las respuestas de cada uno de sus colegas y en un momento hizo un resumen y le dijo, ahora sí lo vamos a adoptar. Lo vamos a adoptar. Al ver las respuestas de sus compañeros, que todos tenían una respuesta negativa con respecto a lo que podía hacer con ese niño, él dijo, no, ahora yo lo voy a adoptar. Hoy vemos cómo el mundo trata de evitar el dolor. Pero el Señor Jesús en el verso número 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este niño necesitaba consuelo, necesitaba amor, necesitaba alimentación y deseo de que alguien lo encaminara en el propósito de Dios. Posiblemente en nuestros medios hay alguien que se siente como este niño y hoy quiero decirte que eres una bendición cuando reconoces al Señor como único Salvador en tu vida. Esta familia adoptó al niño, lo crió como a uno de ellos, oraban por él y Dios hizo el resto en la vida de este niño. ¿Qué podemos ver mientras el mundo juzga? Toman decisiones en lo carnal, viendo según ellos el futuro de lo que puede pasar. Este mundo admite agresividad, mas el reino de Dios honra al que lo reconoce. Aleluya. La mansedumbre en la Biblia se define como fuerza bajo control, no debilidad ni pasivismo. Esta familia creyente actuó con premura y tomando acción para resolver la situación de una criatura, no mirando lo que tenía ante sus ojos, y Dios nuevamente tomó el control de su vida. Este niño tenía hambre, necesitaba a alguien que tuviera sed de justicia. No es hombre
no ser un hombre éxito en la vida, es un hombre de Dios y su orden correcto. Esa era la necesidad que podía tener este niño, donde no fuera famoso, pero sí que tuviera sentido su vida de existencia en este mundo. Y que ese hombre de Dios, que fuera un hombre de Dios en el orden correcto de nuestro Dios. El reino de Dios florece en los lugares donde el mundo huye. Hoy posiblemente estás escapando procesos que Dios quiere usar en tu vida. A lo mejor estás aquí y sigues huyendo de esos procesos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El ejemplo fue este capellán que pudo tomar la mejor decisión de su vida. Procesos en la Biblia son etapas de formación, son pruebas y transformaciones guiadas por Dios para desarrollar el carácter de la persona. La fe, la madurez espiritual, a menudo implica el desierto, la dependencia y la paciencia. Estos caminos, aunque a veces dolorosos o difíciles, tienen como fin cumplir un propósito divino, perfeccionar al creyente y prepararlo para una vida victoriosa. Y eso fue lo que hizo esta familia con este niño. Lo tomó, lo cuidó, lo crió, lo levantó con valores cristianos, enseñándole la palabra del Señor. Y él tomó todo eso para poder entonces ser un hombre que fuera de bendición a tanta gente aquí en nuestro país. ¿Qué deseas más profundo? ¿Ser como los demás o como aquellos de esta historia? Tu carácter refleja mansedumbre en medio de lo que Dios quiere hacer con tu vida. La mansedumbre en la Biblia se define como fuerza bajo control. No es debilidad ni pasivismo. Gálatas 5:23 nos dice que es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué implica humildad? Sumisión a la voluntad de Dios y trato amable hacia las otras personas, incluso bajo provocación. Y en esta parte yo quisiera que cada uno de nosotros nos pudiéramos detener. Hoy vivimos una sociedad complicada en el sentido de que todo se hace, yo hago una pregunta y hay una respuesta, yo hago una aseveración y hay otra respuesta. Y siempre estamos preparados para contestar lo que podamos estar viviendo o donde podamos estar. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que tener mansedumbre, tenemos que escuchar, tenemos que hablar cuando necesariamente tenemos que hablar. Hay veces que nosotros tenemos que bajar la cabeza. Dios se hará cargo de lo que pueda estar pasando en la vida de esa otra persona. Tenemos que tener ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos llegar con nuestra mansedumbre a esas personas. Mira cómo Jesús ejemplifica esta virtud, siendo manso y humilde de corazón, aspecto clave de la mansedumbre bíblica. Yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿Estás con aquellos que buscan excusas para no ayudar a los otros? ¿O estás con los que quieren agradar a Dios buscando su voluntad? Permite el Señor que cada uno de nosotros podamos mirarnos dónde estamos y preguntarnos qué yo voy a hacer cuando el Señor me presenta estas bienaventuranzas para mi vida. Son regalos de Dios, te los dio a ti. Se lo dio primero allá a sus discípulos, se los dio a la iglesia, pero hoy nos los está dando a cada uno de nosotros. Él espera de nosotros que nosotros la recibamos, que la hagamos nuestra, que la vivamos, que podamos dar el ejemplo a otros, a un mundo convulsivo con el que vivimos, donde vemos que aquí todas las cosas son difíciles, pero la iglesia tiene la esperanza de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Cuando el Señor sacó tiempo para sentarse con sus discípulos allí en aquella loma, posiblemente había una sombra o en el sol, Él sacó tiempo
porque él sabía que era necesario que sus discípulos escucharan esa bienaventuranza. Hoy estamos aquí en la casa de Dios y lo traemos porque necesitamos que tú estés claro de que esta bienaventuranza es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros y que tú y yo tenemos que ponerla en práctica. Aunque sea difícil, aunque el mundo nos presente otra cosa, aunque nuestra vida se vea desfigurada como la vida del Señor Clemente, pero para Dios todo es posible. Él tuvo una oportunidad de que en una familia, un hombre y una mujer con 6 hijos, miraran no la necesidad de ese niño, sino que miraran más allá lo que Dios podía hacer con ese niño. Se hicieron cargo, lo cuidaron, lo enseñaron, le enseñaron valores, le enseñaron la palabra del Señor y él comenzó a caminar llevando un mensaje posiblemente no desde el púlpito, sino de lo que tú y yo podemos hacer por nuestras comunidades, sino de lo que nosotros podemos hacer por aquel que se para en la luz, por aquel que viene a nosotros y nos pide ayuda, de que nosotros como iglesia podamos ayudar, podamos ver esa necesidad. Para eso tú tienes que orar, ¿sí? Porque si no oramos por ello, pues lo vemos como indiferencia. Eso lo pueden hacer otros, sí, eso lo pueden hacer otros, pero si el Señor está poniendo en tu camino eso para ti, gózate en el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Permite que el Espíritu de Dios te ministre, te guíe. Permite que el Señor en tu corazón haga lo que hizo en aquel capellán, que posiblemente no vieron la obra que el Señor ha hecho con este hombre al final, donde hoy está puesto y él tuvo confianza en el Señor. Era un caso perdido, un niño que no tenía esperanzas de vivir, y hoy lo vemos con un hombre de Dios ayudando a tantas personas que así lo necesitan. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿estás conforme con lo que tienes? ¿Estás acomodado? Acomodado es aquel que cuando tiene lo que necesita, se acomoda y de ahí no se mueve. Ese pienso yo que es el acomodado. ¿Te sientes bien? Sí, sientes bien ahí. Pero ¿sabes algo? El Señor quiere que tú te envuelvas en algo mayor. Y no solamente que escuchemos la palabra del Señor, escuchamos la palabra del Señor, la ponemos en práctica, pero tenemos que ir más allá de ver qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Como hizo con sus discípulos en ese momento y le enseñaba las bienaventuranzas. Les doy esta bendición, pero Él está dando esa bendición para que entonces ellos vayan y bendigan a otros que no conocen al Señor. Permite el Señor que en este día nosotros, o durante estas semanas que vamos a estar hablando de esto, nosotros podamos profundizar en esas bienaventuranzas que el Señor tiene para nosotros. Señor, te adoramos, te damos gracias. Mira tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Que la misma haya llegado al corazón de alguien, Señor amado. Y tú derrames paz, Señor. Que tú toques, Padre Celestial, vidas, Padre Santo. Que salgamos de aquí con el deseo de buscarte, con el deseo de vivir de acuerdo a tu voluntad, con el deseo de ayudar a aquel que necesita, Señor. Se puede, Señor. Y yo te pido una bendición especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Mario.